Buenos días, les saluda con mucho gusto Enrique Hernández. Esto es La Opinión Hoy. Permanecer en México podría seguir afectando a inmigrantes. Cuando la Suprema Corte decidió que el gobierno del presidente Joe Biden podía terminar con el programa Permanecer en México, todo parecía haber concluido sobre esta limitante para inmigrantes que solicitan asilo, pero por ahora esto no necesariamente es así. Resulta que los gobiernos republicanos de Texas y Missouri hace unos días presentaron una moción en un tribunal federal en Texas para desafiar el nuevo memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre la finalización de este programa iniciado en 2019 por el expresidente Donald Trump. Pero para explicarnos más a detalle las posibles afectaciones que esto podría generar, hoy nos acompaña Jesús García, periodista especializado en temas de inmigración de La Opinión. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Todo bien. Oye, Jesús, ¿qué representan para la administración de Joe Biden las enmiendas impulsadas por los gobiernos de Texas y Missouri? Bueno, básicamente es una sola enmienda. Recordemos que la Corte Suprema le dijo a... Esto se trata de dos memorandos. La Corte Suprema decidió sobre uno de esos memorandos, que es básicamente que la administración Biden podía terminar con permanecer en México. Sin embargo, el memorando de octubre tuvo una enmienda para ser desafiado a través del proceso administrativo, que es lo que están reclamando ahora estos gobiernos republicanos. Al buscar los recovecos, digamos, judiciales, encontraron, digamos, esta falla, entre comillas, que ellos consideran, que el gobierno no implementó respetando la ley administrativa, es decir, buscando de algún modo que esto corriera a través de un proceso que le llaman, por ejemplo, que estuviera a través del registro federal, que se pidieran comentarios públicos, que se integraran en el memorando y que después se pudiera aplicar. Entonces, ese es el desafío que básicamente están haciendo. Ya hay un primer alegato y el 9 de septiembre me parece que podría haber una nueva decisión sobre este respecto, pero eso también podría tardar un poquito más en esta corte de distrito en Texas. Ahora, esto pone a los inmigrantes en cierto limbo porque de algún modo, aunque la administración Biden puede terminar con el programa, pues evidentemente genera allí un problema, un embudo. Pues prácticamente nos lo acabas de decir. ¿Esa es la traducción de la situación de los inmigrantes que busquen apegarse a este programa? Aquí me gustaría esclarecer dos aspectos. El primero es que hay alrededor de entre 20 y 25 mil inmigrantes. No hay una cifra exacta porque la administración no los ha dado como completamente, pero una organización que ha estado siguiendo que entrevisté hace poco estimaba que son alrededor de 25 mil inmigrantes bajo permanecer en México que podrían estar afectados directamente en dos motivos. Uno, si se implementa, por ejemplo, esta nueva enmienda que está pidiendo Texas. Y en segundo, que la decisión de la Corte Suprema, al parecer, está poniendo a estos inmigrantes en proceso de deportación, porque están teniendo problemas para tener directamente, digamos, ayuda legal. Y entonces, no solo eso, sino que los jueces migratorios están diciéndoles a los abogados que han podido, digamos, tener algunos casos que debido a la decisión de la Corte Suprema, entonces esos inmigrantes tenían que ser deportados y no seguir su proceso en los Estados Unidos. Todavía, incluso la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración no pueden explicar exactamente lo que está ocurriendo en ese punto. Todavía por eso señalaba que era como un limbo. Y eso evidentemente afecta no solo a los inmigrantes, sino a todo el proceso migratorio de petición de asilo. Por eso la administración Biden está enfrentando este problema de una manera muy seria. Uno de los expertos, por ejemplo, me indica, que es un abogado muy reconocido, que si, por ejemplo, la Corte de Distrito decide a favor del gobierno, por ejemplo, entonces, pues bueno, ya se va ese nuevo memorándum, se aplica y se cierra completamente permanecer en México. Pero si decide en contra, entonces tendría que volver al primer memorando y ahí podría generar quizá otra vez otro problema. Entonces la situación en realidad es muy compleja. Lo más preocupante es que no hay un sistema de asilo implementado en la frontera. Entonces la gente realmente que llega y que pide asilo y que puede hacerlo porque tiene un caso, digamos, viable, no podría realmente pedirlo porque se complica por estos procesos. Falta de alternativas, pues vaya tema. Muchas gracias a Jesús García, periodista especializado en temas de inmigración de La Opinión. Gracias, Enrique. Pues ojalá que esta situación se pueda resolver favorablemente y en un plazo razonable, ya que una vez más la incertidumbre predomina en el panorama de quienes solo buscan mejores oportunidades de vida.
Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcasts. No obstante estar teniendo la mejor temporada desde su llegada a la Fórmula 1 allá en el 2011, Sergio Checo Pérez ha sido objeto de ciertas críticas entre la prensa, algunos aficionados y particularmente el interior de la propia escudería Red Bull, situación que volvió a presentarse el pasado domingo durante el Gran Premio de los Países Bajos. Pérez rodaba con neumáticos duros que, si bien eran más rápidos de lo esperado y podían llegar al final, lo pondrían en desventaja en las últimas vueltas frente a los pilotos que entraran a pits. La llamada inicial de su equipo, corroborada por el propio Checo Pérez en el radio, fue ir por llantas de compuesto medio para mejorar el agarre hacia el cierre de la competencia, pero esa charla fue antes de un safety car que aprovecharon todos los pilotos excepto Hamilton para optar por gomas blandas, ideales para la rearrancada lanzada que se vendría y las escasas vueltas que quedarían por cubrir. Checo se mantuvo con la decisión de las amarillas de compuesto medio y no tardó mucho en materializarse la mala decisión en la pérdida del quinto puesto a manos de Carlos Sainz. El propio jefe de la escudería, Christian Horner, señaló que Checo Pérez fue el responsable de haber salido a la pista con los neumáticos medios, ya que el equipo le preguntó al piloto su elección de llanta y la decisión del tapatío terminó jugándole en contra. Saludo con mucho gusto a David Sánchez, periodista especializado en automovilismo deportivo. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. El gusto es mío, David. Oye, al término del Gran Premio de los Países Bajos, volvimos a escuchar una crítica a Checo Pérez, ahora de parte del jefe de la escudería de Red Bull, Christian Horner. ¿Consideras que en efecto Checo se haya equivocado en la elección de los neumáticos para lo que fue el reinicio de la carrera? Bueno, siempre es fácil hablar con el periódico de lunes, tras los análisis realizados, pero bueno, la verdad es que la decisión se toma en conjunto, tanto del piloto como en el equipo, porque el ejemplo está muy claro, ¿no? Con Max Verstappen les dicen qué es lo que tiene que hacer y lo hace, y a Max también le dijeron que cambiara a neumáticos suaves. Le preguntaron a Sergio también qué compuesto quería antes del safety car que originó este momento para poder entrar a cambiar los neumáticos, y Sergio había dicho que medios, porque con eso pensaba llegar hasta el final de la carrera. Sin embargo, se dio una situación muy especial. Todos los demás autos entraron también y pusieron los neumáticos suaves. Esto no se podía saber en ese momento, pero sin duda me parece que es un error conjunto, tanto de Sergio como del equipo, en no haber escogido neumáticos suaves. Les quedaban 2 juegos de neumáticos suaves, tienen 6 para las carreras. En este caso, con Checo tenían 3 neumáticos suaves usados, 2 neumáticos medios nuevos que ya habían usado los 2 y el compuesto duro. Ahora bien, esta crítica se suma a otras que hemos escuchado, especialmente de Helmut Marko, el asesor de dicha escudería. ¿Quién es este personaje y cuál es la razón por la que insiste en denostar el desempeño de Sergio? Helmut Marko es el asesor deportivo de Red Bull, ha estado desde el comienzo de la escudería, 2005 más o menos, y siempre ha sido así, crudo, no tiene filtros. Igual criticaba a Sebastian Vettel, igual criticaba a Mark Webber, a Ricciardo, a todos los pilotos que han pasado por la escudería, incluso a Verstappen, cuando comenzó sus años en el equipo Red Bull, y antes de llegar a Red Bull estuvo en el equipo Toro Rosso, que ahora es el Alfa Tauri, que es parte de la organización. También hubo palabras férreas para todos los pilotos, y Helmut es así, es crudo, es rudo, y sin embargo siempre le funciona. Creo que en este caso decir que está bien o está mal es decisión de cada quien. Simplemente estamos hablando de un personaje que tiene influencia en el equipo y que seguirá siendo así por el resto de su tiempo, ¿no? Sí, ya lo creo. Ahora, por último, a los aficionados de repente nos gana la pasión y nos generamos grandes expectativas. ¿Es sensato pensar que Checo podría contender por el campeonato de pilotos de la categoría en este año? En este año es muy difícil. Quedan 8 fechas, se dan 25 puntos por ganador, más algunos puntos en vuelta rápida, que irán alrededor de 210 o algo por el estilo. El problema es que la ventaja que tiene Max Verstappen con Charles Leclerc y con Sergio Pérez empatados en segundo lugar al momento es de 109 puntos. Tendría que estar abandonando mínimo 5 carreras Max y sin puntuar
para que pudiera estar peleando por el campeonato. Sergio tiene la capacidad, eso hay que decirlo, tiene la capacidad para ser campeón del mundo. Desafortunadamente está en un equipo en el cual la prioridad principal se llama Max Verstappen. Pues es la opinión de un experto y además debo decir amigo personal de Sergio Checo Pérez. Muchísimas gracias a David Sánchez, periodista especializado en automovilismo deportivo. Muchas gracias, Enrique, un abrazo. Y pues pese a las críticas, esta se reafirma como la mejor temporada de Sergio desde que corre en la Fórmula 1. Con los 10 puntos obtenidos en el Gran Premio de los Países Bajos, el tapatío hoy se encuentra empatado en el segundo lugar del campeonato con Charles Leclerc de Ferrari, aunque el criterio de desempate favorece por ahora al monegasco por sus 2 primeros lugares obtenidos hasta el momento contra uno del mexicano. Y en otras noticias, la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, es la nueva líder del Partido Conservador y se convertirá, por tanto, en primera ministra del Reino Unido, tras imponerse en las elecciones primarias de los Tories al ex titular de Economía Rishi Sunak. Se anunció ayer lunes en Londres. Truss sustituirá a partir de hoy, martes 6 de septiembre, a Boris Johnson al frente del Ejecutivo, una vez que sea recibida por la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Suscríbase a La Opinión Hoy en su plataforma de podcast favorita. Se despide de ustedes Enrique Hernández. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Ricardo López Juárez, Enrique Hernández y Diana Gutiérrez. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.